¿Acaso estamos viviendo el fin de los tiempos? Esta pregunta ha cruzado la mente de millones a lo largo de la historia, especialmente en momentos de crisis globales. Sin embargo, en 2025, las señales que el mundo nos está enviando no pueden ser ignoradas fácilmente. Desde desastres naturales cada vez más devastadores, hasta fenómenos en los cielos que desafían toda explicación científica. Parece que estamos siendo testigos de una serie de eventos que solo podrían describirse como algo sacado de una profecía bíblica. En medio de este panorama inquietante, la pregunta que persiste es: ¿estamos ante una serie de coincidencias? ¿O existe una narrativa más grande, un guión del destino que estamos comenzando a comprender? Lo fascinante es que, durante siglos, las culturas y religiones de todo el mundo han hablado de señales premonitorias que anticipan el final de una era. Sin embargo, lo más curioso es que, hoy en día, con todo el conocimiento que tenemos, parece que esas señales están ocurriendo con una intensidad y frecuencia nunca antes vistas. En 2025, estamos presenciando un aumento de desastres naturales extremos, avistamientos inexplicables en los cielos y una creciente polarización en todos los aspectos de la sociedad humana. Las tensiones internacionales, los conflictos internos y los cambios drásticos en los valores morales son solo algunos de los factores que alimentan esta sensación de que el mundo está en un punto de quiebre. Los datos no mienten, y la información que llega a nosotros cada día está cargada de eventos sin precedentes. El cambio climático está alterando de manera irreversible el planeta. Los desastres naturales no cesan de aumentar en frecuencia y magnitud, y lo que alguna vez fueron fenómenos aislados, ahora parecen ser eventos cada vez más comunes en nuestro día a día. ¿Son estos desastres simplemente el resultado de un planeta más vulnerable o forman parte de algo más grande, algo que apunta a la inevitabilidad de un fin, o quizás de un renacer? En este contexto, es imposible ignorar los crecientes avistamientos de fenómenos aéreos no identificados, UAP, y los extraños objetos en el cielo que desafían las leyes de la física. Estos eventos no son los típicos informes de avistamientos aislados que surgían en el pasado, sino que son reportados por pilotos entrenados, científicos e incluso por funcionarios militares. Mientras tanto, en las profundidades de los conflictos geopolíticos, las guerras que antes parecían ser solo un eco del pasado están cobrando nueva vida, y la violencia se está esparciendo en todo el mundo a una velocidad alarmante. Desde las tensiones entre Israel e Irán hasta el conflicto en Europa del Este, el panorama internacional está marcado por una constante amenaza de guerra. Pero, ¿cómo encajan todos estos eventos en el rompecabezas de la humanidad en el siglo XXI? En un mundo que se siente más dividido que nunca, la desconexión entre culturas, países y sistemas de valores parece crecer cada día más. Las luchas internas dentro de las naciones, la erosión de los valores tradicionales y la cultura de la violencia parecen ser cada vez más prevalentes, dejando en evidencia una sociedad que lucha por mantener su equilibrio. El aumento de las tasas de criminalidad, los disturbios civiles y una creciente cultura de la autoobsesión alimentada por las redes sociales nos lleva a preguntarnos: ¿es esta la señal de un fin inevitable? Pero a la par de esta decadencia, también estamos siendo testigos de un fenómeno extraño: el auge de las religiones y movimientos espirituales, algunos de ellos distorsionados, otros impulsados por un deseo genuino de encontrar respuestas. En un mundo donde la verdad parece cada vez más borrosa, es vital preguntarnos: ¿quién está guiando nuestras decisiones y nuestras creencias? ¿Y qué está detrás de la propagación de falsas enseñanzas y de profetas que parecen tener la clave para entender lo que está sucediendo? Lo más intrigante de todo esto es que, en medio de la incertidumbre, la fe sigue siendo un factor clave para muchas personas, y el Evangelio está alcanzando rincones del mundo que antes parecían inalcanzables. A pesar de las tensiones globales, la tecnología ha permitido que el mensaje cristiano se difunda de una manera que nunca antes fue posible. ¿Será esto una señal de esperanza en medio del caos?
una oportunidad para la humanidad de replantearse su propósito y su relación con lo divino? ¿O es una última llamada antes de un cambio radical en la historia del mundo? La respuesta no está clara. Los signos que estamos viendo podrían ser señales del fin de una era, pero también podrían ser simplemente manifestaciones de una humanidad que está al borde de un cambio global que podría ser tanto positivo como negativo. No importa cómo se interpreten los eventos actuales, lo que es innegable es que estamos viviendo en tiempos de cambios profundos, y es vital prestar atención a las lecciones del pasado mientras avanzamos hacia el futuro. A medida que exploramos estos eventos, nos adentramos en un terreno donde lo espiritual y lo físico, lo científico y lo profético se encuentran. Este viaje es un intento de entender el significado detrás de todo lo que está ocurriendo, de ver más allá de los titulares y de preguntarnos, ¿qué estamos realmente presenciando? ¿Un mundo al borde del colapso o una humanidad que se encuentra en una encrucijada espiritual y social que determinará su destino? Esta reflexión no es solo una llamada de atención, sino también una invitación a cuestionarnos sobre el propósito de nuestras vidas en el contexto de los tiempos que vivimos. Mantente atento, porque lo que sigue es un análisis profundo de los eventos que están dando forma a nuestro mundo y cómo podrían estar vinculados a profecías antiguas que aún resuenan con fuerza hoy en día. El mundo en el que vivimos está atravesando cambios profundos y rápidos, enfrentando amenazas que parecen sacadas de una película apocalíptica. Si bien la humanidad siempre ha estado expuesta a crisis y desafíos, los eventos recientes parecen estar marcando una nueva era de inestabilidad. Desde desastres naturales devastadores hasta fenómenos misteriosos en el cielo, la sensación de que estamos viviendo en una época crucial de nuestra historia es cada vez más evidente. Este cambio, que algunos incluso consideran una señal del fin de los tiempos, está siendo acompañado por una creciente polarización social y política, un declive moral y un aumento en las tensiones geopolíticas a nivel global. Uno de los eventos más alarmantes de los últimos tiempos ha sido el aumento en la frecuencia y la intensidad de los desastres naturales. En 2025, el mundo ha sido testigo de un aumento dramático en fenómenos meteorológicos extremos. Según la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica, NOAA, Estados Unidos experimentó 18 desastres naturales que causaron pérdidas de más de $1.000 millones cada uno, con un total de $175.2 mil millones en daños y más de 400 vidas perdidas. Este aumento de desastres no solo se debe a un incremento en la frecuencia, sino también a la magnitud de los mismos. Incendios forestales, huracanes, inundaciones y sequías han roto récords, afectando tanto a áreas que antes se consideraban estables como a zonas tradicionalmente vulnerables. Un claro ejemplo de este fenómeno son los incendios forestales que han devastado áreas de Los Ángeles y Ventura. En 2025, estos incendios ya no solo afectan bosques remotos, sino que se extienden a barrios densamente poblados. El daño material en áreas como Malibú y Pacific Palisades ha sido devastador, con pérdidas que se estiman entre 135 y 150 mil millones de dólares. Este tipo de catástrofes ya no es algo aislado, sino que se está convirtiendo en una constante y su frecuencia no parece disminuir. Los expertos señalan que el cambio climático es uno de los principales culpables de este fenómeno, aunque incluso los climatólogos se muestran sorprendidos por la rapidez con la que estos eventos se están sucediendo. Además de estos desastres naturales, otros fenómenos más desconcertantes están comenzando a aparecer en los cielos. Durante los últimos años, se ha reportado un aumento en los avistamientos de objetos voladores no identificados, ovnis, no solo por teóricos de la conspiración, sino por pilotos entrenados, científicos y oficiales militares. En enero de 2025, por ejemplo, una tripulación de un vuelo comercial sobre las Bahamas reportó haber visto orbes brillantes a 45.000 pies que se movían de formas que desafiaban las leyes conocidas de la física.
Estos objetos no fueron identificados como drones ni globos meteorológicos, sino que mostraban comportamientos que sugieren una tecnología avanzada o tal vez algo completamente desconocido. Este tipo de avistamientos se están produciendo en diversas partes del mundo y muchos de ellos ocurren cerca de bases militares, lo que ha generado especulaciones sobre lo que los gobiernos podrían saber y no están compartiendo con el público. Además, en ciudades como Londres, Manchester y Birmingham, los avistamientos de luces extrañas y objetos de formas inusuales son cada vez más comunes. Estos fenómenos también desafían cualquier explicación convencional y están atrayendo la atención de autoridades militares, científicas y gubernamentales. Recientemente, funcionarios del Congreso de los EEUU han admitido que han recopilado evidencia que desafía nuestra comprensión de la física y la tecnología actuales. Algunos incluso sugieren que estos fenómenos podrían ser de origen no humano. Esta situación, que para muchos parece desconcertante, también recuerda las antiguas profecías bíblicas, como la que se encuentra en Lucas 21:25, que habla de señales en el sol, la luna y las estrellas como indicadores de los tiempos finales. La creciente inestabilidad mundial no solo se limita a los fenómenos naturales o los avistamientos extraños en el cielo. El panorama geopolítico global también está cada vez más marcado por conflictos armados que parecen no cesar. En Europa del Este, por ejemplo, la guerra ha desestabilizado los mercados energéticos y ha creado la mayor crisis de refugiados desde la Segunda Guerra Mundial. Más de 14 millones de personas han sido desplazadas, y a pesar de los esfuerzos diplomáticos, el conflicto sigue sin resolverse. Mientras tanto, en el Medio Oriente, las tensiones entre Israel e Irán han alcanzado nuevos niveles, con enfrentamientos militares y guerra cibernética involucrando a ambos países, lo que podría tener consecuencias de escala global. En África, varias naciones continúan enfrentando guerras civiles e insurgencias, como en el caso de Sudán, que ha sido devastado por una brutal guerra civil que ha desplazado a millones de personas. Estos conflictos no solo son regionales, sino que también afectan el equilibrio global. En los Estados Unidos, la polarización política y los disturbios civiles están aumentando a niveles alarmantes. El asalto al Capitolio en 2021 fue solo un ejemplo de cómo el extremismo interno ha ido en aumento en los últimos años. Estos conflictos bélicos y sociales, junto con las tensiones internacionales, parecen cumplir con la profecía mencionada en Mateo 24:6, que predice guerras y rumores de guerras como señales del fin de los tiempos. A esta creciente inestabilidad global se le suma otro fenómeno preocupante: el rápido declive moral de la sociedad. En 2025, las tasas de crímenes violentos, especialmente en grandes ciudades como Chicago, Nueva York y Los Ángeles, han alcanzado niveles alarmantes. Sin embargo, lo que es aún más preocupante no es solo el aumento del crimen, sino la normalización de la violencia en la cultura popular. Programas de televisión, videojuegos y películas gráficas están presentando violencia de una manera que ya no causa sorpresa en el público. La sociedad se está acostumbrando a una constante exposición a la brutalidad, lo que está erosionando el sentido de empatía y justicia. Además, la corrupción parece estar en todas partes. Escándalos que involucran sobornos, fraude y explotación se denuncian regularmente, y el público parece haber perdido la fe en las instituciones encargadas de defender la justicia y la equidad. Este vacío moral es particularmente evidente en la cultura moderna, donde los valores tradicionales de humildad, compasión e integridad han sido reemplazados por una obsesión con el éxito personal, la riqueza y la fama. La Biblia advierte sobre esta decadencia moral en 2 Timoteo 3:1-5, describiendo una sociedad egoísta y materialista, donde el amor por uno mismo y el amor al dinero son las fuerzas que mueven a la humanidad. Sin embargo, a pesar de este panorama sombrío, hay una luz en medio de la oscuridad: la propagación del Evangelio. A lo largo de la historia,
los misioneros han enfrentado innumerables barreras físicas y culturales para difundir el mensaje de Cristo. Sin embargo, hoy en día, gracias a la tecnología, el Evangelio está alcanzando lugares que antes parecían inaccesibles. Plataformas como YouTube, aplicaciones móviles y ministerios en línea están llevando el mensaje cristiano a millones de personas en todo el mundo. En regiones como África, Asia y América Latina, el cristianismo está creciendo rápidamente y el Evangelio está llegando a lugares donde antes era impensable. En China, a pesar de la represión gubernamental, el cristianismo está ganando terreno y en Irán el movimiento de la iglesia clandestina continúa prosperando. Este fenómeno global se alinea con la profecía de Mateo 24:14, que afirma que el Evangelio será predicado en todo el mundo como testimonio a todas las naciones antes de que llegue el fin. A pesar de la persecución y las restricciones, el mensaje de la salvación está alcanzando a millones y en muchos casos está transformando vidas en lugares donde la fe cristiana solía ser ilegal o peligrosamente perseguida. Este avance del Evangelio es una señal de esperanza, una luz en medio de las tinieblas que demuestra que, aunque el mundo esté enfrentando un colapso moral, espiritual y físico, la verdad de Cristo sigue extendiéndose por toda la tierra. Sin embargo, a pesar de este panorama sombrío, hay una luz en medio de la oscuridad: la propagación del Evangelio. A lo largo de la historia, los misioneros han enfrentado innumerables barreras físicas y culturales para difundir el mensaje de Cristo. Sin embargo, hoy en día, gracias a la tecnología, el Evangelio está alcanzando lugares que antes parecían inaccesibles. Plataformas como YouTube, aplicaciones móviles y ministerios en línea están llevando el mensaje cristiano a millones de personas en todo el mundo. En regiones como África, Asia y América Latina, el cristianismo está creciendo rápidamente y el Evangelio está llegando a lugares donde antes era impensable. En China, a pesar de la represión gubernamental, el cristianismo está ganando terreno y en Irán el movimiento de la iglesia clandestina continúa prosperando. Este fenómeno global se alinea con la profecía de Mateo 24:14, que afirma que el Evangelio será predicado en todo el mundo como testimonio a todas las naciones antes de que llegue el fin. A pesar de la persecución y las restricciones, el mensaje de la salvación está alcanzando a millones y en muchos casos está transformando vidas en lugares donde la fe cristiana solía ser ilegal o peligrosamente perseguida. Este avance del Evangelio es una señal de esperanza, una luz en medio de las tinieblas que demuestra que, aunque el mundo esté enfrentando un colapso moral, espiritual y físico, la verdad de Cristo sigue extendiéndose por toda la tierra. En resumen, los eventos que estamos viviendo en 2025 parecen reflejar las señales descritas en las Escrituras sobre los últimos tiempos. Desastres naturales, fenómenos inexplicables en el cielo, guerras y conflictos crecientes, el declive moral y la propagación del Evangelio son solo algunas de las señales que nos invitan a reflexionar sobre el propósito de nuestras vidas y la dirección que estamos tomando como sociedad. Sin embargo, la Biblia nos deja claro que, aunque estos signos son innegables, nuestra respuesta no debe ser el miedo ni la desesperación. En lugar de enfocarnos en predecir el fin de los tiempos, debemos vivir con propósito, alineando nuestras vidas con los principios de fe, bondad, humildad y verdad. Aunque el mundo pueda parecer más inestable que nunca, la clave no está en el miedo, sino en la preparación, que implica vivir con intención y buscar lo que es verdadero y eterno.